también nuestro Padre es misericordioso. Cuando pensamos en los atributos de un Padre, ¿cuáles son esas características que vienen a nuestra mente? Quizá, ¿verdad? Haciendo la pregunta un poco más personal. Cuando piensas en tu propio Padre, ¿cuáles son esas palabras que lo definirían? Disciplina, honra, dirección, fuerza, o también podría ser compasión, amabilidad, misericordia. Nuestro texto hoy nos llama a ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Y cada vez que las Escrituras hacen mención de Dios como Padre, no nos hacen referencia a su fuerza, sino más bien a su bondad, a su misericordia. Antes que el hijo sea capaz de regresar, el Padre sale en búsqueda del hijo y lo abraza, lo restituye, lo limpia. Aun cuando su hijo lo ha traicionado, él busca rescatarlo, no solamente al hijo menor, sino también al hijo mayor. Cuando aquel que ha estado con él también necesita de volver a entrar, es el Padre que toma iniciativa en misericordia y lo busca. Esto sirve para pensar, ¿no es cierto? Todos ustedes que son padres, necesitamos mirar a Dios y aprender de Él, porque Dios no es como un padre, Él es el Padre de nuestro Señor Jesús. Es decir, que la paternidad humana es un reflejo, y debe ser un reflejo de la paternidad divina y no al contrario. Pero muchas veces terminamos viendo a Dios como un Dios enojado, como un Dios duro, por causa del ejemplo de los padres que tenemos aquí en nuestra vida. Es importante mirar entonces cómo Dios de misericordia va en búsqueda del perdido y ama a todos por igual y quiere que todos sean parte de su casa. Quiere recibirlos con los brazos abiertos. La misericordia es esto que mueve al Señor a buscar al perdido y es totalmente opuesto a la venganza. La venganza es justamente pagar mal al que nos ha hecho mal. Misericordia es hacer bien al que nos ha hecho mal. Es decir, que la misericordia es dar a la persona lo que no merece. ¿Merecía el joven que había traicionado a su padre ser recibido de esta manera? No. ¿Merecía el joven, verdad, mayor, el hermano mayor, ser también buscado y rescatado? No, pero Dios en su misericordia lo puso. Y no solamente los padres, sino que también todos nosotros, como hijos de Dios por causa del bautismo, estamos llamados a ser misericordiosos como Él es y no a buscar la venganza. Sabemos que la venganza es mala. Sabemos que la venganza no es algo que nos va a llevar a un buen término. Sabemos que la venganza no va a saciar nuestra sed de justicia. Si han tenido la oportunidad de leer este libro popular llamado El Conde de Montecristo, pueden saber que el personaje principal, el mundo, es un hombre que es traicionado por todos. Sus amigos le dan la espalda y roban su riqueza y ganan poder a costa de él. Y el mundo es lanzado a una cárcel fría y allí, en medio de la noche oscura, en medio del sufrimiento, lo único que lo hace permanecer con vida es su deseo de venganza. Él quiere vivir para hacerle pagar a los demás lo que él recibió. Y aún dentro de la misma novela, más adelante el mundo va a confesar y va a decir lo siguiente: no te dejes llevar por el odio, porque solo te consumirá. El personaje no encuentra paz en la venganza, sino que más bien ve cómo la venganza lo corrompe y lo consume a tal punto que no se conoce
sabes que la venganza y el pagar a los demás conforme a lo que te han hecho no va a llevar a un buen término. No te va a saciar, pero especialmente la venganza del pecado. Es algo que Dios prohíbe, porque es tomar la justicia de Dios en nuestras manos. Y el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos dice: mía es la venganza, yo pagaré. Cada vez que yo intento hacer que mi hermano sufra lo que yo he sufrido, pagarle con el ojo por ojo y el diente por diente, estoy robando a Dios de su justicia, estoy quitándole de su lugar y estoy poniéndome yo como juez y señor. Y al final esto nos lleva a la condenación, porque no solamente pecamos contra nuestro hermano, pero también pecamos contra Dios y contra su palabra. Ahora puede ser que hoy tú me digas: pastor, yo no soy vengativo, yo nunca he tomado venganza contra nadie, yo no le hago mal a las personas. Pero ¿qué tal de guardar rencor? ¿Qué tal de tener un espacio en el corazón dedicado a los nombres de esta lista, verdad, de todas estas personas que nos han hecho mal? ¿Qué tal de que cuando pensamos en esa persona que nos hizo mal, todavía nuestro corazón se llena de ira? Que preferimos dejarnos de lado y no pensar en esto porque no podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos. El quinto mandamiento nos prohíbe claramente matar, y sabemos por el sermón del monte, nuestro Señor Mateo 5, que matar a alguien no solamente se hace con las manos y con la lengua. Y si tú eres lo suficientemente sabio y disciplinado para controlar tu lengua, que ya es bastante, ¿cómo haces para controlar su pensamiento? Porque nuestro Señor nos dice que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del juicio. Es decir, que matamos a las personas también, no solo con las manos, pero con palabras y aún con nuestros pensamientos. Y por cierto, fuera poco, nuestro Señor no solamente nos prohíbe vengar o hacer mal o daño al prójimo en el cuerpo con nuestras manos, tener malos pensamientos o malas palabras para con otros, sino que nos ordena a hacer el bien. Él nos ordena cuidar a los demás. Y aquí es donde justamente hablamos de la compasión, de la misericordia, de la generosidad, de dar a otro lo que no merece, de hacer bien a aquel que nos ha hecho mal. Pero nuevamente, lo que Dios pide es mucho más de lo que nosotros por sí mismos podemos dar. Porque nuevamente no puedo decir: pastor, yo soy misericordioso, yo hago cosas buenas en mi vida, yo hago misericordia. Una vez alguien me estaba pidiendo dinero y yo le di, o cuando alguien en mi comunidad tiene necesidad, yo voy y le ayudo. Yo no soy tan mala persona, no soy negativo y hago cosas buenas. Sin embargo, observa que no se trata de hacer misericordia, sino de ser misericordioso. Y hay una gran diferencia entre hacer misericordia y ser misericordioso. Porque hacer misericordia muchos pueden, pero ser misericordioso solamente son aquellos que son nacidos de nuevo por las aguas del bautismo. Porque podemos pretender, podemos hacer un esfuerzo y actuar como que somos buenos con algunas personas. Pero lo que Dios pide de nosotros es que siempre, constantemente, que nuestra vida sea formada por misericordia. Y aquí es donde muchas veces encontramos la dificultad, especialmente para tratar a las personas más cercanas a nosotros. Porque es más fácil ser misericordioso con aquellos que vemos una vez a la semana o por un periodo de tiempo corto durante el día, pero aquellos que viven con nosotros, la esposa, los niños, los compañeros de trabajo, aquellos que nos conocen mejor, aquellos que saben cuando estamos de mal humor, aquellos que saben cómo nos levantamos cuando estamos
Ser misericordioso comprende mucho más que hacer misericordia. Significa que nuestra intención, nuestro corazón, nuestra voluntad está formada por este deseo de hacer bien a los demás, aun cuando estas personas nos hacen mal. Continuamos haciendo bien. Entonces, ante nuestros ojos puede ser que no haya diferencia, porque como hombres solamente vemos la obra externa, pero para Dios sí lo hay, porque Dios ve el corazón, Dios conoce la intención con la que estamos sirviendo a otras personas. Entonces, si es el orgullo, si es la vanidad, si es el que justifiquemos que somos buenos por las cosas que estamos haciendo y por lo que estamos sirviendo, esto no es suficiente para Dios. Necesitamos tener un corazón puro, necesitamos tener un corazón que realmente posee este amor perfecto de Dios, este amor que da sin esperar nada a cambio, para que entonces podamos no solamente actuar, sino vivir como aquellos que son como el Padre Celestial, como aquellos que han nacido conforme a las aguas del bautismo, como aquellos que reciben misericordia y dan misericordia, como aquellos que son perdonados, no porque son buenos, sino porque Dios es bueno, como aquellos que son perdonados y asegurados en el perdón por el sacrificio de Cristo Jesús, quien se dio por todos ustedes, sin esperar nada a cambio, como aquel que es la fuente de misericordia, como aquel que ha muerto en la cruz y derramado su sangre para cambiar tu corazón y darte un corazón nuevo, un corazón donde su amor reina, de su amor que da sin esperar nada a cambio. Su amor se desborda entonces en servicio a los demás. De manera que no buscamos una recompensa. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra recompensa. Porque su muerte es la paga por nuestros pecados y porque el cielo es nuestro. Porque somos de Dios. Porque podemos verdaderamente llamar a Dios Padre, porque en Cristo vivimos, en Él adoramos. Porque Él nos ha hecho parte de su familia. Tenemos un gran ejemplo en José, ¿no es cierto? Lo escuchamos la semana pasada seguramente. José fue traicionado por sus hermanos y llegó el momento en que él tenía la oportunidad de aplicar la justicia, de cobrar el ojo por ojo. ¿Mas qué hizo José? Mostró misericordia. Él podía cobrarle a sus hermanos. Él tenía el derecho, como juez, como señor de Egipto, para pasar la factura, mas él dijo: ¿acaso soy yo Dios? José tomó el camino de la misericordia porque él también había recibido misericordia. José tomó el camino de la misericordia porque él también había recibido misericordia y perdón de Dios. Porque solamente, queridos hermanos, podemos dar lo que recibimos. Dice, José no solamente, ¿verdad?, fue misericordioso al atender a sus hermanos y no pagarles conforme a lo que habían hecho, sino que su vida, su manera de ver el mundo estaba formada por la misericordia. Porque él, cuando dice a sus hermanos lo siguiente: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y observa que no dice bien para mí, dice bien para todos, para mantener la vida de muchos pueblos. No tengan miedo, yo los voy a sustentar. José no solamente no tuvo venganza, sino que hizo el bien. Él ayudó y sirvió a aquellos que lo habían traicionado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él podía ver la misericordia de Dios en todos lados, aún en su propia vida, aún en los momentos más difíciles, aún cuando sus hermanos lo vendieron, aún
y tomar el camino de la compasión. Perdón es decir, no voy a pagar conforme a lo que me han pagado. Perdón es decir, voy a poner a Cristo entre mi hermano y yo. Voy a encontrar mi recompensa y mi justicia en la cruz. Lamentablemente muchas veces pensamos que perdonar es olvidar. Pero esto no es la verdad. José no olvidó lo que había sucedido. Él nos dijo, ok, pasemos la página, hermano, no ha pasado nada, vamos a hacer como que ustedes no se me vendieron. No, él reconoció lo que había pasado. Más, comprendió este evento a la luz de la misericordia de Dios. Y lo que había recibido, de aquello de lo cual su corazón estaba lleno, esto fue lo que dio. El verbo en hebreo para recordar significa, o se dice sacar. Y sacar no significa olvidar, como que nos caímos, ¿verdad? Y perdimos la memoria. No, sacar significa recordar cuando se hace algo para rescatar a la persona. Dios se acordó de Israel y lo sacó de Egipto. Así que Dios no nos llama a olvidar lo que nuestros hermanos nos han hecho y ser hipócritas, sino más bien a mirar la cruz, a mirar a Cristo y a encontrar nuestra paga, nuestra recompensa, nuestro juicio, nuestra justicia en Él. A decir, no necesito tomar el camino de la venganza, porque mis pecados son perdonados, porque los pecados que otros han cometido contra mí son perdonados por causa de Cristo Jesús. En este sentido, cuando escuchamos muchas veces, como nuestro texto, no busques y no serás buscado. A veces pensamos también que Dios nos está diciendo que apartemos la mirada y que no veamos lo que está pasando. Y que cada uno haga de su vida un mundo. Y que cada uno pegue conforme a lo que quiere. Mientras yo no me meta contigo, no te metas tampoco conmigo. No juzgues. No mires la paja en mi ojo. Mira el tronco en la tuya. Realmente esto es sacar de contexto lo que nuestro Señor nos está enseñando acá. Él no está diciendo que no miremos los pecados de nuestros hermanos. Él está diciendo que antes de mirar el pecado de tu hermano, mira el tuyo. Y que te acerques a tu hermano, no mirando el pecado en lugar de su pecado, sino tu propio pecado. Esto es mostrar misericordia. Porque si yo sé que una hermana está haciendo algo que no es correcto y no le digo nada para que él tampoco me juzgue a mí, ¿es esto mostrar misericordia? ¿Es esto rescatar al perdido? De ninguna manera. Mostrar misericordia es llamar las cosas por su nombre, es reconocer el pecado y llamarlo pecado y saber que trae condenación. Pero al mismo tiempo es buscar al perdido, es hacerle ver su pecado, pero especialmente es acercarnos a Él, no desde una posición de actitud, no desde una posición de mira qué bueno soy yo, mira mi vida, qué ejemplo tan grande te voy a dar. Esto es lo que tú tienes que cambiar, sino más bien ver nuestro pecado reflejado en la vida del otro. Porque cada uno de nosotros es un espejo del otro. Porque mis pecados se reflejan en tu vida y tus pecados se reflejan en la mía. Lo que pasa es que es difícil ver los míos y más fácil ver los otros. Entonces lo que Dios nos llama a hacer es tener humildad y acercarnos especialmente a nuestros hermanos desde una posición de reconocer nuestro estado y especialmente de buscar el bien de otros. Y no tirarlos al infierno, sino más bien rescatarlos para que puedan también gozar junto con nosotros del cielo. Tener misericordia es amar al pecador, pero aborrecer el pecado.
¿Por qué? Porque tener misericordia poner a Cristo entre mi hermano y yo. Y Jesús murió para librarnos del pecado, no para que vivamos en esclavitud al pecado. Y como escribe San Juan, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Dios hoy nos mira a todos con sus ojos de misericordia. Él mira hoy nuestro corazón, que muchas veces ha estado llenado de orgullo, de vanidad. Él sabe que muchas veces hemos sido ciegos, que hemos mirado la viga, la paja del ojo ajeno antes de mirar nuestra vida, que hemos muchas veces actuado de forma misericordia, que no hemos actuado como Él nos ha hecho. Sin embargo, hoy también nos extiende su perdón y nos renueva en Él. Nos afirma en nuestra identidad como sus hijos. Es Cristo Jesús, aquel que mejor y de una manera más grande que José fue traicionado, sufrió por todos, ¿verdad?, nuestros pecados, y aún estando en la cruz, sus palabras son: perdónanos, porque no saben lo que hacen. Él fue juzgado y condenado en tu lugar, para que tú hoy puedas ser limpio de toda ira, de todo rencor, de todo sentimiento de pecado y maldad, y para que tu corazón pueda ser renovado. Es este Jesús que hoy te invita a comer de su altar, a la fuente de la misericordia, para que puedas recibir de Él el amor perfecto que necesitas para vivir durante la semana. Porque es cierto que es difícil vivir en este mundo, que hay que demostrar misericordia siempre, mas aquel que te llama a ser misericordioso también te da todo lo que necesitas. Él te invita a su altar para llenarte de bien, de manera que puedas vencer al mal con bien, con Cristo, porque la victoria es suya, porque es Él el único bueno que vence al mal y al maligno con su cruz, con su muerte y su resurrección. Jesús no solamente venció al maligno y al mal, sino que ha iniciado una nueva creación. Las cosas han cambiado para siempre. Y la buena noticia es que tú eres parte de esta nueva creación. Tú eres un hijo, una hija de Dios por causa del bautismo, recreado a su imagen, misericordioso, como Él es misericordioso. Porque no son las obras las que nos definen, es Dios que nos define, y es Él quien hoy te declara a su Hijo, perdonado, amado. Es Él quien hoy te da todo lo que necesitas. En la versión del Evangelio según San Mateo, este mismo texto nos ha dicho, ¿verdad? Pero en vez de usar la palabra misericordia, San Mateo escribe: sean perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Y la palabra en griego, perfecto, ¿verdad?, no solamente significa algo que no tiene errores, sino significa algo que no le falta nada, algo que está completo, íntegro. No hay nada, ni aún una cosa más pequeña que pueda faltar. La palabra que usa de esta manera, ¿verdad?, también la va a decir nuestro Señor en la cruz, cuando dijo: consumado es. Es decir, todo está cumplido. No hace falta algo por cumplir. Nuestro Señor no solamente cumplió la salvación en la cruz, pero que también cumple su salvación en tu vida. No hay nada que te falte, querido cristiano. Tú puedes encontrar todo en Él. Ven, corre a su altar, porque allí Él te da todo lo que necesitas, porque Él trae la fuente de su misericordia, porque al comer y beber de su cuerpo y de su sangre tú recibes aquello que puedes dar. Eres afirmado en tu identidad
es parte de tu identidad como hijo de Dios, que hoy te ha afirmado. De manera que como Él es, tú también eres. Porque Cristo vive en ti. Porque Cristo mora en ti. Y el Cristo que lo recibes en la palabra y en el sacramento lo se lleva contigo. Y también te acompaña y te mueve a mostrar amor y misericordia a todos, comenzando en tu hogar, comenzando en tu familia, con tus hijos, porque Dios te ha hecho completo, porque tu Padre es misericordioso, porque tú también en Cristo lo